Continuamos después de este descansito, de este café. Y ahora les decía esta mañana cuando empezamos que teníamos 3 ponentes de lujo. Y sigo insistiendo en que las 3 son de lujo. Tanto Begoña Vera como Ana Lidia Fernández Layo, como la que vamos a tener ahora, que es AUSI, como le llamamos, María Auxiliadora Díaz Velázquez. Ella es magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas. Es luchadora feminista, defensora de los derechos de las mujeres, activista y una mujer con la que siempre podemos contar. Ahora me decía, muchas gracias por haberme llamado desde la Diputación del Común, y yo le he dicho, no, muchas gracias a ti por venir y participar, porque realmente cada vez que la llamamos o intentamos contar con ella para alguna jornada, está. De hecho, tiene esta tarde otras en vecindario a las 4 de la tarde y va corriendo. Bueno, pues AUSI pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya te fuiste? Ya te fuiste. Muy bien hecho. Pero bueno, yo fui la presidenta de la Comisión de Igualdad, fundadora de la Comisión de Igualdad de la de Asociación. Ciudadanos. Ya no estás, bueno. Pero bueno, sigues estando también en el Observatorio contra la Violencia, muy comprometida en el Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, y además directora de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con lo cual, ya les decía que es un lujo tenerla, y que si quieren más referencia de ella, la buscamos para no quitarle tiempo a su ponencia, porque creo que es muy interesante. Todo tuyo, Ausi. Hola, buenos días. En primer lugar, darle las gracias, por supuestísimo, a la diputada del Común por haberse acordado de mí para estas jornadas. Estoy súper encantada. Siempre la relación ha sido bastante estrecha entre lo que es la Diputación del Común y lo que es, los actos que he realizado. Por lo tanto, darle las gracias de nuevo por haber pensado en mí. La verdad que se los agradezco, y sobre todo por haberme esperado un poquito, que estaba yo terminando unas cosas. Bueno, pues hoy voy a hablar de un tema que no siempre se ha escuchado del todo y no siempre se ha interrelacionado, ¿no? Es algo que a mí, la verdad, que me llamó hace ya un tiempo, ¿no? A finales de año pasado, empecé a mirar y a hacer un estudio sobre la relación que existe entre la pornografía y la violencia sexual. Negar que la pornografía es violencia sexual es entender, por lo tanto, que no entendemos nada, es decir, que somos bastante tolerantes y consideramos en determinadas ocasiones que es invisible y que existen algunos rostros de la violencia de género que son totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Todavía seguimos pensando que la prostitución es inocua, seguimos pensando que la pornografía es inocua, que la mutilación genital femenina es cosa de otros países, que el acoso laboral, que tampoco es para tanto, y que, por supuesto, el tema de la mutilación, de los matrimonios forzados, eso también ocurre en otro lado. Estamos totalmente confundidos. La violencia de género no se debe circunscribir al ámbito de la violencia de la pareja o expareja, sino que se tiene que circunscribir en ese concepto amplio que establece el artículo 3 del Convenio de Estambul, cuando habla de cualquier acto de violencia del hombre hacia la mujer, con independencia del vínculo que exista entre el agresor y lo que es la víctima. La forma que tiene el patriarcado de mantenerse en nuestra sociedad, pues a través de esto, a través de la pornografía, y ahora cuidadito con las IA, ¿vale? Con la inteligencia artificial. Cuidadito, porque si lo hacen los hombres, los estereotipos serán mantenidos y se quedarán enraizados en toda nuestra sociedad. Por lo tanto, el tema de la pornografía, hay que ver que entre los mecanismos que corroboran o que colaboran en la reproducción de la violencia contra las mujeres, la pornografía, la prostitución y la trata de seres humanos van de la mano. Y yo siempre he dicho que eso debe ser competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer. Y lo siento mucho. Y quien no quiera estar, pues se va a ir mercantil allí con sus cuentas, ¿vale? Pero quien quiera estar con víctimas necesita aplicar ese artículo 3 del Convenio de Estambul. Y que por una vez por todas nuestro legislador incorpore ese artículo 3 al ordenamiento jurídico español, que significa fundamentalmente lo que les estoy diciendo, es decir, que se asuman competencias por juzgados especializados y con formación. Se piensa desde hace muchísimo tiempo que la pornografía es algo totalmente inocuo y que no produce ningún daño ni tampoco a las personas que la realizan ni tampoco a las personas que consumen dicha pornografía. Cuando hablamos de pornografía, soy un poco fina ahí, me puse a mirar,
Se llama de porne y grafos. No, yo no lo sabía, lo encontré cuando me puse a estudiar. Porne significa prostituta de la clase más baja de la sociedad, las cuales estaban en un prostíbulo accesible a todos los hombres ciudadanos. Es decir, todo giraba alrededor de la iglesia y en los lados se ejercía la prostitución como algo mágico, como algo que efectivamente no afectaba para nada a una parte de la sociedad que éramos nosotras las mujeres. Ellas eran una esclava sexual. Y grafos significa pues, la representación de esa pornografía a través de escritos y de grabados. Este señor que parece antiguo, pero la verdad que no es antiguo, Dworkin, lo que pasa es que tiene un poquito... y es maravilloso. Dworkin habla en los años 70, principios de los 80, y dice que la pornografía es una representación de las mujeres, y me van a disculpar la expresión, como putas. Esta representación o descripción gráfica se suele hacer con cámaras, ya sea en fotos o en vídeo. Debemos entender y concienciarnos de que la pornografía no es fantasía, es violencia sexual en directo. Las mujeres se están viendo a sí mismas a través de la pornografía de manera negativa, tras compararse con las mujeres que ven en la pornografía. De la misma manera, los hombres también entienden que es la forma de que ellos se deben comportar, también existen estereotipos para ellos, que ellos deben comportarse tal y como ven en la pornografía y que si no, no sirve, lo cual produce tantos graves daños, no solamente a los hombres, a las mujeres por supuesto, sino también a los hombres. En la pornografía se entiende que las mujeres, una cosita, esto es propiedad intelectual del consejo, ¿sabes? No se puede mantener, pero sí pueden, yo les puedo dar después un resumencito, ¿sabes? De todo lo dado, sin problema. Bueno, pues a través de la pornografía las mujeres aprenden a verse como objetos sexuales, como cosas, como objetos que pueden ser usados y tirados por los hombres. En la pornografía, si te fijas, no existe consentimiento. Es decir, las mujeres nunca dicen no, ¿vale? Siempre hay un sí de consentimiento. De ahí lo que digan, que cuando decimos no, queremos decir sí. Viene de ahí, de ese arraigo. Después muchos de esos hombres intentan llevar a la vida real lo que ven en la pornografía. Eso lo he tenido yo en el juzgado, en una chica que vino por un parte de lesiones, que tenía una apertura desde el ano hasta la zona perianal, ¿no? Y yo cuando le pregunto, dice, no, que eso para ella no es violencia. No es violencia porque es lo que ella ve con 19 años. Porque ella ve eso con su novio en la pornografía. Yo digo, ¿pero qué te hizo? Y se me cogió del pelo, me ató, que no un pelo largo, me ató el pelo con una brida al tanga, me cogió las manos, me las apretó, me las puso con bridas y tuvo acceso pues, por todos los lados del mundo. Y digo, ¿tú crees que eso no es violencia? No, yo no lo considero violencia. Tenemos un grave problema social. En ese caso, como hubo consentimiento, no pude ir por un delito de agresión sexual, sino tuve que ir solamente por las lesiones que fueron producidas como consecuencia de ese acceso carnal. ¿Vale? Y bastante bajita la pena, porque me impide, ¿entienden? ¿No? Es decir, impide, por lo tanto, que se pueda perseguir de una forma normal. Mónica Laria es una máquina, ha hecho una tesis, que me la he leído 100 veces, se las recomiendo completamente, que habla de esa pornografía. Y ella fue de las primeras que empezó a hablar de este fenómeno. La pornografía no solamente afecta a las mujeres de manera individual, sino que también afecta a las mujeres como grupo. ¿Me permiten? Sí. Afecta a todas en grupo, ¿no? Es decir, de ahí los graves problemas que tenemos con los delitos contra la libertad sexual. Porque existen en el imaginario los estereotipos de que cualquier mujer puede ser usada y que de hecho nos ponemos la falda corta, el escote y tal para gustar a los demás y que si no hubiésemos puesto esa falda y ese escote no hubiese pasado nada. Es decir, entonces tenemos que ser conscientes y bastante no tolerables, es decir, no debemos ser tolerantes con la prostitución, que todo el mundo dice, no, es que la prostitución no pasa nada, ya están felices. Digo, hombre, sí, felices porque tienen que cobrar, que después todo es un círculo, que se lo habrá contado la más experta, que es Begoña, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en entender de que la prostitución es algo voluntario, de que es algo totalmente enriquecido, que no pasa absolutamente nada, que en cualquier momento lo puedes dejar y que no tiene nada que ver con que estés en una vulnerabilidad, no tiene nada que ver, que cualquiera puede serlo. Pero cuando tú le preguntas, hombre, pues que tu hija en vez de estar haciendo judicatura, que se ponga a la prostitución, que va a ganar más. Ah, no, mi hija no. Claro, de ahí viene todo, ¿no? Es decir, todo lo que es el tema. Si los aburro me avisen, ¿eh? Bueno, otra cosa importante. ¿Cómo comienza todo?
Comienza todo por la industria del porno, que está al acecho de que lo que quiere es conseguir más, más y más. La pornografía, señores, ha ido aumentando a lo largo de las décadas a partir del año 2008 con la tecnología 4G. Internet es el principal medio para ver pornografía y sus dimensiones son realmente astronómicas. Además, la naturaleza internacional, ¿vale?, de estos sitios web de pornografía hace que el cierre de estos sitios vaya a ser imposible en España, porque el servidor se encuentra fuera. Pero tenemos una gran noticia. La directiva de 24 de mayo de 2024 habla, por tanto, de la posibilidad de llevar a cabo ese cierre de los que son encargados de esos servidores. Por lo tanto, ahí tenemos, y ahora falta la implementación, pero ahí tenemos por lo menos una posibilidad de poder hacerle frente. Los niveles de pornografía violenta, porque claro, lo que le va a interesar a todos estos del mundo pornográfico, lo que más le va a interesar es efectivamente mayor consumo, ¿no? Y ese mayor consumo supone que empecemos con una pornografía que se llama soft, qué bien ese inglés, qué bien, o bien iremos avanzando hasta una pornografía hard. Por ejemplo, cuando yo era chica, que había en los kioscos Interview y Lip y no sé cuánto, claro, es decir, tenemos una tolerancia, ¿vale?, que era como un escándalo. En cambio, ahora pasamos por tales, vemos las películas, vemos tal, y no nos alertamos de nada. Es decir, pensamos que es algo que es totalmente inocuo. ¿Qué pasa? Que los consumidores cada vez exigen más, porque cada vez consumen más. Entonces, lo que antes les atraía, ahora no les atrae. ¿Y cómo les va a atraer? Mientras más violencia, más consumo. Y mientras más consumo, más me forro. Que esos son bueno, yo he puesto el Pornhub porque es la máquina. Perdona, ¿no se puede hacer la foto de todas las diapositivas, por favor? Es propiedad intelectual, ¿vale? Y no es mía. Con el tiempo, la gran mayoría de la pornografía ha incluido la violencia de alguna forma, y en un primer momento el 88% de los contenidos de los actos en pornografía son actos violentos, y son actos violentos hacia las mujeres, incluyendo agresión física, bofetadas, asfixia y esclavitud. Yo le voy a decir, hay una película en Netflix, creo que está en Netflix o en Movistar, que se llama Pleasure, no sé si está bien dicho, Pleasure, se las recomiendo, es fantástica. Ahí es donde se caen todos los mitos de entender de que una chica normal, de un pueblo normal de Noruega, llega a un sitio determinado, una ciudad grande, y dice, yo voy a ser prostituta. Y entonces lo que voy a participar es en las películas porno. Y entonces ahí se ve cómo después de atarla, después de abofetearla, después de ponerla roja, asfixiarla entre dos tíos y ella, y al final dicen, corten, nos vamos. Le dice los chicos, bueno, pues nada, que tengan una buena tarde, después de haberle pegado, después de haberle tal, porque todo el mundo piensa que es fantasía. No, señor, es agresión sexual en directo, es violencia sexual en directo. Lo que vemos, esos actos se realizan. Y mientras más te dejes, por distintas formas de acceso, más vas a cobrar. Se los recomiendo que vean Pleasure, esa está bastante bien. Entonces, si el 88% de los actos violentos se producen hacia las mujeres, lo que está claro es que la pornografía a quien más afecta es a nosotros. Además, el 70% de estos actos agresivos eran perpetrados por hombres y el 87% de los actos físicamente violentos se producían contra las mujeres. Por lo tanto, las víctimas somos nosotras. En 2018, para poder comprobar los efectos que tiene la pornografía en España, entre un 17 y un 20% de adolescentes recuerdan sus primeros contactos con la pornografía, Ballester, año 2018, e informe también de Roth y de Mann en el año 2023, y está a los 8 años. Tú dices, ¿qué va? Si mi niño no, yo a mi niño le tengo tapado todo, y él no ve nada. Sí, pero ¿qué pasa? Después tu niño va al colegio, y que en el colegio el amiguito ya sí que tiene acceso a tal, y entonces se lo enseña. No hace falta que tú adoptes las medidas. Lo que es necesario es llevar a cabo controles, ¿vale?, a través o autorregulación para evitar que los menores puedan tener contacto con la pornografía. Basta simplemente buscar teta o culo para que ya inmediatamente al menor le aparezca todo tipo de simbología de carácter pornográfico, y eso hace que se normalice el acceso a Internet, repito, entre los 7 y 8 años, ratificado por el último estudio de 2023 de Roth y de Mann. Es decir, cada vez es más directa.
La pornografía es un comportamiento de riesgo respecto a nuestros niños y niñas, y también la pornografía ha mostrado un impacto sustancial en las mentes y comportamientos de los adolescentes. Han reconocido en el último estudio de 2018 que el 91% de los adolescentes, es decir, a partir de los 11 años, reconocen ver pornografía de manera habitual y con frecuencia e intensidades diferentes, más de una vez al día. Estamos hablando de adolescentes. ¿Vale? No, mi niño no, tu niño sí. Tu niño sí, si no es por aquí es por allá, y si no que se va al Corte Inglés, se mete en el ordenador y lo ve, digo yo. Entonces, vamos a ver una... Si los aburro me avisen, por favor. Bueno, es que yo hablar sola tampoco me tal, pero bueno. ¿Qué pasa con esto? Pues mira, esta gente, los de Pornhub, fueron un poquito tontos, me van a disculpar, no hay nadie aquí de Pornhub, ni tampoco en Extreme, ¿no? ¿Por qué? Porque es que ellos mismos, deleitándose, vienen a decir, bueno, este año, en el 2022, ¿vale? En el 2022 elaboraron una serie de categorías, pero es que la pata la metieron antes de la pandemia. Pero ahora vamos. Entonces dicen, bueno, lo que más se está buscando son lesbianas, morenitas, japonesas, threesome, no sé lo que es, anal, MILF, etc. ¿Vale? Te va diciendo el incremento que en el año 2022 han tenido el acceso de la pornografía a nivel mundial. ¿Vale? Estamos hablando de muchísima cantidad, se ha incrementado en tanto. La industria de la pornografía, señores, es un reflejo de nuestra sociedad enferma, y lo digo, sociedad enferma, donde se violan de manera sistemática los derechos de las mujeres a los ojos de todos y todas. Somos cómplices de todo ello. Somos tolerantes con la pornografía y no entendemos que pornografía es violencia sexual. Esto se ve fatal, va a ser por mi culpa, porque no sé hacer una gráfica, me van a suspender en el Excel. Pero esta gente fue tan torpe, entre comillas, porque bueno, tampoco sabe que va a venir la pandemia, también es verdad. En el año 2016, mira, hubieron 23.000 millones de accesos en el año 2016 a material pornográfico solamente en Pornhub. 23.000 millones. Bueno, 2017, 28.500 millones de accesos. Vamos a ver 2018, 33.500 accesos a la pornografía. Bueno, vamos a ver 2019, 42.000 millones. ¿Y qué casualidad, señores? Que en la época de la pandemia, donde todos sabíamos que se había incrementado casi un 60%, Pornhub se cayó la boca. Yo pienso que le dio vergüenza. Porque si en el año 2019, todavía sin pandemia, estábamos en 42.000 millones, imagínense lo que se habrá incrementado y lucrado en los años de la pandemia. Y no han dicho nada más a partir de ese momento. Por eso les digo. ¿Qué pasa? Que del porno al tráfico sexual va nada. ¿Vale? Lo que es el tráfico sexual está íntimamente relacionado con la prostitución y con la pornografía, sobre todo en la época del COVID. ¿Vale? Se iban directamente al ámbito de la pornografía. Entre el año 2000 y 2021, bueno, lo que empezó a hacer Pornhub era una especie de engaño, que al final se resolvió por parte de los tribunales, donde captaba redes de jóvenes, ¿no?, a las que envolvía en una espiral de fraude contractual, embaucamiento, acoso y coerción. Decía, mira, vamos a ver, tú te vas desde tu casa, nadie te va a tocar, como las MILFAN, ¿cómo se llama? Yo que soy muy antigua. Las OnlyFans. Las OnlyFans, esa. Sí, tú, nadie te va a hacer nada, tú te vas a poner en ropa tal, te vas a poner sexy, tal, vas a ganar un dinerito y tal, no sé cuánto, yo lo subo, pero a ti nadie te va a tocar ni nada y yo te voy a pagar. Pues empezaron 1, 2, 3, 4, no sé cuántos millones de chicas. Hasta que de repente una de ellas y un grupito de ellas dijeron, mira, yo no quiero ya estar más en las redes, ¿vale? Porque yo ya tengo pareja, entonces no quiero que mis hijos me vean el día de mañana y tal. Se dirigen a Pornhub y dicen, no hay problema, yo te lo voy a quitar, ¿vale? Primero dijeron, no te lo voy a quitar, eso es un derecho mío ya, porque tal. Fueron a los juzgados. Cuando van a los juzgados le dicen los juzgados, tiene que retirarlo. Ah, bueno, vale, lo retiro. Pasaban 3 semanitas y otra vez, ¡pam!, lo subían. Otra vez al ámbito judicial, otra vez lo quitaban, otra vez lo ponían. Así sufrieron acoso y sufrieron también coerción y algunas fueron objeto de agresión sexual y de violación.
Entre el año 2000 y 2021, 6 responsables, entre otros el cámara, el asesor y un actor, fueron condenados a penas de prisión por tráfico en Estados Unidos por tráfico sexual coercitivo, acoso y producción de pornografía infantil. Las víctimas ganaron juicios civiles de indemnización a Girls Do Porn y a Magic, no sé cómo se dice, obteniendo indemnización por sufrimiento como consecuencia de esos vídeos. Otra cuestión, la hipersexualización. Las niñas y las jóvenes están hipersexualizadas y piensan además que ellas lo hacen de forma voluntaria. ¿Vale? Es decir, se basan en ese consentimiento de que yo me he visto así porque yo creo que me puedo vestir así y que yo no voy a hacerlo para nada. No creen que todo es consecuencia de la industria, ¿vale? Entre ellas de la pornografía. Lo que tenemos que decir que en el ámbito de la pornografía, el lenguaje, lo que me llama mucho la atención es que, y me van a disculpar por las palabras, a las mujeres se nos dirige como putas, como zorras, como guarras. Pero no hay nada parecido para el hombre. Al hombre no se le dice puto, ni se le dice zorro, ni se le dice guarro, si se fijan. Proceso de seducción, ni medio segundo dura en una película porno. Jerarquía de cuerpo, por supuesto. Generalmente son 2 o 3 o 1, pero más fuerte siempre que la mujer. El deseo, no existe frustración del deseo masculino, porque ninguna le va a decir que no. Y piensan que después eso lo trasladan a la vida real y que todas las mujeres, a pesar de que digan no, quieren decir sí. Hay violencia simbólica, señores. Hay acceso simbólica como escupir, estirarle el pelo, pegar, asfixiar, orinar encima, pero después, corten, se acabó. Oye, bueno, que tengas un buen día y que mañana nos vemos otra vez. Eso ocurre. Daños de la pornografía. Tenemos que ver que no es nada erótico, que se producen daños muy importantes. Porque durante muchísimo tiempo, repito, el nivel de tolerancia cada vez ha ido a más. Y no es que yo sea una reprimida por ver esto y diga, ¡oh! ¡Qué horror! No, estoy viendo de que esto se está instaurando en nuestra sociedad con total normalidad y que eso puede afectar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas y que puede afectar también a los mayores, en cuanto que todos los que consuman pornografía pensarán que esto es algo, pues tampoco pasa nada, para que esté esto por ahí todo el rato, qué risa, no qué risa. No sé, yo no estoy por prohibir, ¿vale? Sino estoy por educar sobre todo. Entonces, de tal manera, el consumidor necesita nuevos estímulos, pues aquí lo tenemos. Y si no estás de acuerdo con eso, la sociedad debe decir, es que eres una reprimida, mi niña, es que, vamos, es que eres de verdad muy antigua por no dejarte hacer esto. En definitiva, es un conjunto, un continuo reforzador simbólico de la violencia sexual. La pornografía produce daños, no nos olvidemos que no es fantasía, que se producen actos violentos de manera directa y que tiene muchos efectos en nuestro cerebro. La adicción, lo cual produce cambios neuroplásticos por sobreestimulación y recompensas cerebrales fáciles y sostenidas, desorden hipersexual, disfunciones sexuales en relaciones compartidas, anorgasmia, reducción a praxis masturbatoria. Los hombres no quieren tener después contacto con mujeres porque creen que no van a llegar a lo que ven en la pornografía, disfunción eréctil, eyaculación precoz, etc. Impacto psíquico también, porque nos comparamos con los que están en la pornografía, tanto hombre como mujer, de la imagen corporal devaluada, de la inseguridad en la destreza sexual, pobreza relacional, y esto conlleva al aislamiento. Pero bueno, esto ya es otro nivel. Yo cuando lo vi y lo hice, dije yo, ¿este tío es tonto? ¿Si lo va a ver todo el mundo? Son muñecas de silicona, con Bluetooth y con calor y con olor en sus partes y en todos lados, ¿vale? Como si fuera una mujer de verdad. Entonces yo decía, ¿este tío es tonto? Hasta que me di cuenta que era el que lo inventó. Digo, ahora sí lo entiendo. Pues claro, no, sí, perdí. Dice yo, pero es que no le da vergüenza sentarse ahí al lado de tal. Hasta que ya, cuando me puse a buscar al creador, dije, contra, ¿qué eres tú? Y encima de él, orgullosa ahí sentado, que se ha creado, bueno, los sex bots. No han llegado a España, pero han intentado llegar a España. ¿Ha llegado a Europa? Sí, se ha intentado cortar. Pero todavía tenemos esa gran amenaza, que es lo que nos viene. Bueno, pues un sex bot son muñecas humanoides, lo dice él mismo todo orgulloso, con orificios penetrables fabricadas para sustituir a las mujeres como compañía, novia o esposa. Sí, señor, claro que sí. ¿Qué empresas? Pues muchas empresas. Hay muñecos y robots, además, infantomorfos, de niños, con activador térmico y con Bluetooth. Dicha práctica está prohibida en Estados Unidos cuando simulen a menores, pero no a los mayores.
Se paralizó en Londres en 2016 un sex bot café, o sea, la muñeca, y después viene el consumidor. Y un prostíbulo también en Houston en el año 2018. Pero claro, muchos de ellos decían, oye, mira, pues a lo mejor ellos para defender este tipo de muñecas, lo que decían es que, hombre, los que tienen tendencia a ser violadores, pues van a violar a las muñecas, ¿vale? Y no van a violar a las mujeres. O los que están reprimidos y no tienen nada que ver. Entonces dijeron, y además no son violentos, no son violentos. Vamos a crear, eso me encantó, van a crear un festival electrónico, el Arts Electrónica Festival de Linz de 2018, donde pusieron a dos maravillosas muñecas, a Farra la Frígida y a Samantha la Sintiente, en la que toda persona que quisiera podía tener contacto con ella, no sexual, pero sí tal. ¿Sabes lo que pasó al final? Que una y otra estaban totalmente desgarradas por todos los lados. Y estábamos hablando de un centro, es decir, de un congreso, ¿vale? Y todo el mundo decía, no, hombre, no, que no le va a pasar nada a la muñeca. Pues la muñeca estaba destrozada, destrozada. La ataron, la amordazaron, le cortaron los pechos, horroroso. Por eso te digo que es donde ellos se basan. Pero ya lo que no se puede saber, lo que ya es totalmente incompatible, señores, con el ser humano, son sex box de menores, ¿Ilícito penal o no? Es decir, hay muñecos que en Estados Unidos y que en China se venden como menores. Y vienen a decir, no, mientras no lo use, yo como sé si lo vas a usar o no lo vas a usar en tu casa. ¿Eso qué significa? Apología, ¿no? Apología de violación contra menores. Pero es que yo pensaba que España había sido un poquito lista, pero tampoco. La Directiva 2011/93 del Parlamento Europeo relativa a la lucha contra abuso sexual y explotación y pornografía infantil se planteaba si el hecho de comprar estos muñecos era punible o no, que podía tener un posible efecto terapéutico, perdona, que sí, posible efecto catártico, inocuidad de los muñecos, por el tal Montoro Velázquez, que tiene mi apellido, pero la verdad me lo quitaría, la verdad, Montoro Velázquez. Discurso pro-sex porn y derecho a la identidad de minoría. Hay gente que quiere tener contacto con menores y qué mejor forma que ponerle. Y yo dije, bueno, ¿y qué ha hecho España? Y para mí, gran sorpresa es que el artículo 189 del Código Penal dice que solo es delito, cuidadito, eso hay que cambiarlo, se me olvidó decirlo en el Pacto de Estado contra, exigencia de implicación sexual del muñeco. ¿Ustedes me quieren decir cómo se puede probar eso? Imposible. Lo cual significa que se puede comprar, sí. Implicación sexual del muñeco, si lo acredita, es delito. Si no lo acredita, no es delito. Está en el 189 del Código Penal, que se me olvidó decirlo ahora en el Pacto de Estado. Pero vamos, les voy a mandar uno de estos. ¿Qué es lo que viene? Ya voy terminando para no asustarlas, ¿eh? Ya voy terminando. Si se aburren, me avisan. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué esa es otra? ¿Qué es lo que viene? Yo que soy antigua ya. Es porno realidad virtual, metaporno, porno 3D, mayor sensualidad y capacidad de excitación y disfrute. Es decir, que tú te metes dentro de la propia película con esas gafas. Te metes en la película y actúas. De ser observador se pasa a ser actor. Y algunos hablan de justificación terapéutica para vencer la aversión al sexo. Hay que estar mal, la verdad. Por eso es lo que dicen algunos. Pero ¿qué pasa también? Están las deepfake. Que bien lo dije en inglés, ¿verdad? La palabra esa solo, me la sé en inglés. ¿Y qué pasa? Pues señores, que esta gente, que no es Brad Pitt, que no es Belén Esteban, que a mí me costó saber que era Belén Esteban, ni tampoco Abascal, no se parecen en nada, cobran como 500.000 euros al año, estos tres que dicen parecerse, el más de Brad Pitt, pero vamos, si se pone un poquito más mono, la verdad. Pero Belén Esteban, pues va a ser que no, y bueno, ya Abascal ya es lo último. ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen realidad cualquier sueño pornográfico. Ellos se ofrecen aparentando ser, pues George Clooney, bueno, estos tres están, y te cobran por tener contacto sexual contigo. ¿Vale? Pues mira qué maravilla. Pues eso es un negocio tremendo en Estados Unidos. Cada vez más se intentan parecer a celebridades con la finalidad de ejercer la prostitución, cobrando mucho más porque te está costando con un Brad Pitt.
vamos a ver, aunque no eres, ¿vale? Y después está la deepfake, que también es el hecho de cambiarte realmente la imagen que tú no eres y te meten dentro de un contexto sexual y que por lo tanto produce graves daños a la víctima, sobre todo a las políticas, sobre todo a las periodistas y sobre todo a aquellas que dirigen o que lideran los derechos humanos. ¿Vale? La única forma que tienen es coger tu cara, meterte dentro de un deepfake en un acto sexual determinado y acabó tu carrera, señores. Lo primero y principal, es una forma de quitarnos pronto de la política. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Pues mira, una de las cosas más importantes que ha dicho el Tribunal Supremo, y yo estoy encantada, porque la verdad que la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene perspectiva de género y ojalá eso chorreara al resto de tribunales, que también hay, pero me gustaría que chorreara a todos los tribunales, de tal manera que se habla ya de la cosificación de la mujer, ¿no? Era un supuesto en la que este chico tenía una relación con otra chica, que era su pareja de hace 14 años, pero tenía a esta como la segunda, ¿vale? Es decir, porque se veía con las dos. Eso es violencia de género, tanto para una primera relación como para la segunda relación. ¿Qué pasa? Que cuando ella decide romper, irse con otro, cuando él ya estaba con otra, le dijo que nada de nada y la mató, ¿vale? Entonces, en este caso, se habla de ese sentimiento del derecho de propiedad del hombre sobre la mujer con esa finalidad de llevar a cabo la muerte. La pornovenganza, ¿cuánto nos hemos acordado, verdad?, de aquella mujer, de aquella política, ¿verdad? Os recuerdan también la política esta argentina, ¿no? ¿Cómo se llamaba la chica esta? Que salió por ahí, que estaba masturbándose, ¿cómo se llama? Con un jugador de fútbol, ¿recuerdan? No me acuerdo. Y de la otra también. Bueno, pues eso es un sexting del Código Penal 197.7. No solamente es tener, ¿vale? Es decir, si yo doy mi consentimiento a tener contacto contigo y grabarlo, a ti no tienes permiso para exhibir y para difundir. Y el hecho de difundirlo o redifundirlo también es delito que se castiga con multa, ¿vale? Para que lo sepan. La acción consiste en no en tener, sino en difundir imágenes obtenidas con la aquiescencia, es decir, con mi consentimiento, y que afecten gravemente a la intimidad. El sexting también aparece en nuestro Código Penal en el 197.7. Sobre todo se dirige a los menores, ¿no? Sácame una foto, yo te mando una foto, no sé qué, no sé cuánto, y de repente ya te coacciono para que tengas contactos sexuales conmigo. Eso es un sexting. Importante reforma también que nos ha dado la ley del CSI, a pesar de ese enorme, o ese chasco tan grande a nivel legislativo en relación con las penas, pero todo lo demás es bastante loable. Se habla de agresión sexual incluso sin tener contacto íntimo. Basta simplemente con que yo le diga a la persona que está al otro lado, quítate la ropa, y se quite la ropa. Eso ya consistiría como agresión sexual. Es un gran paso, ¿vale? No hace falta el contacto físico. La sextorsión, lo que les he dicho, te extorsiono para que tú hagas cualquier acto a favor mío, ¿no? de la libertad sexual. ¿Qué ocurre ya por último en los tribunales europeos? Pues por un lado está castigada la incitación a la violencia de manera inmediata. En muchos sistemas jurídicos un factor crítico para determinar esa conexión entre pornografía y violencia sexual. Cuando se incita directamente o conduce a un acto inmediato de violencia sexual, está castigado en toda Europa. ¿Qué pasa con qué criterios? Pues en primer lugar se basan en la obscenidad, si ese acto se considera obsceno o no, para lo cual tendremos que acudir a cada uno de los países que entiende por obscenidad a los efectos de establecer la punición. La pornografía infantil, todo el mundo está de acuerdo en toda Europa que efectivamente es constitutiva de delito y es totalmente ilegal y que es una explotación de menores. En cuanto a otros criterios nuevos, como pornografía extrema, no todos los estados consideran que la pornografía extrema se penaliza el hecho de tener de la posesión de la misma, en otros sí. Tienen que tener en cuenta el daño y el impacto social. Y ya por último decirles que la pornografía es una escuela libre, gratuita, subvencionada, donde las mujeres aprenden en los tiempos de la libre elección a elegir ser deseables siempre, a proporcionar placer, cualquiera que sea su coste. Esa asociación entre sexo, violencia, sexo y humillación, sexo y abuso va integrando poco a poco en nuestra sociedad, de tal manera que pensemos que la pornografía es algo bueno, que es valioso y que solamente es sexo, cuando en realidad estamos creando una sociedad donde el consumo de la pornografía se va incrementando de forma exponencial cada año, construyendo de manera silenciosa la sexualidad de hombres y mujeres en una sociedad futura marcada por la desigualdad. Hagamos algo. Gracias.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo, media horita. Ana Lidia, vente. En lo que viene Ana Lidia, les cuento que desde luego yo tengo más de medio centenar de preguntas, porque realmente que escuchándolas a las tres, yo ya venía con las mías preparadas, pero escuchándolas a las tres se me han generado muchas más preguntas. Pero me gustaría que participen ustedes, para no acaparar yo, si se les ocurren comentarios a Ana Lidia o a Ausi de las exposiciones que ellas han hecho. Como el tabaco. Sí, el tabaco es de cárcel, pero lo vendemos. El porno es gratis. Cuando tú te metes en una página y escribes porno, entra directamente gratis, gratis, sin control. Sin control, sin decir si es mayor de edad, sin... Sí, es necesario. Están hablando ahora de un pasaporte. Exacto. No sé si lo habrán escuchado, el tema del pasaporte. Exacto. Están hablando de una especie de pasaporte para que con rasgos biométricos y tal sepan si eres mayor de edad o menor de edad. Pero bueno, estamos con la IA. Eso es lo que digo yo, que después hay que tener mucho cuidado con las guías, porque si son creadas por hombres y no le decimos a las niñas que se metan en investigación, que se metan en matemáticas y que se metan en investigación, van a recrear esos estereotipos de nuevo. De la mujer indefensa, de la mujer sumisa, se crea, porque está enraizado en la sociedad. ¿Sabes? Algo como decir, no, es que en Roma se comían los leones, no, los leones se comían a los hombres. Es lo mismo. Y dijimos, pues lo mismo pasa ahora, venimos de un estado patriarcal. Hay que cambiarlo, señores, simplemente eso, hay que cambiarlo, sin rasgarnos la vestidura. Somos 50-50 en el mundo y por lo tanto 50-50 en igualdad, porque no somos ni más ni menos. Y sobre todo desterrar también la idea de que por tener ovarios ya viene el gen directo de los cuidados para nosotros. No, hombre, no. Es decir, cuidado de los menores y cuidado de los mayores. ¿Y por qué? Porque tienes ovarios. Si no tuvieras ovarios no te pasara. Es así. Dígame. Bueno. Mire, yo lo primero es agradecer estas primeras jornadas que han estado, la verdad, que las tres ponentes estaban muy interesantes. A medida que han ido las ponencias, el corazón, sobre todo en esta última, se me ha puesto así a mí, con esta barbaridad, desde luego que tenemos una sociedad enferma. Felicitar a la Diputación, sobre todo a la diputada del Común, pues ya lo han comentado las compañeras, por el hecho de ser la primera mujer diputada del Común, que Ay, sí. es importante la perspectiva también. Sí, verdad. 40 años. Quiero decir la diputada del Común porque es la primera vez que lo oigo, porque sí. ella hace 5 meses lo leo en los medios, dice el diputado del Común y dice el nombre de ella. Y yo digo, pero bueno, no existe la palabra la diputada. Bueno, hoy aquí todos hemos asumido lo de la diputada. Yo quería compartir también lo que es el ciberacoso en los centros de trabajo, ¿no? Sí. Porque claro, el ciberacoso está en todas las esferas de donde estamos nosotros y por supuesto que ocupamos los espacios, los centros de trabajo. Y quería compartir que habrá muchos casos, pero había un caso de una delegada nuestra de comisiones obreras en la empresa Ibeco, donde con una ruptura de su pareja colgó un vídeo sexual de ella en la empresa. Sí. Fue tal el acoso al que se vio sometida que terminó suicidándose. Sí, sí, sí. Y en este caso, a pesar de que tenemos protocolos, en este caso los planes de igualdad, también estaban aprobados los planes de igualdad, la empresa no activó el protocolo. Casos como este se dan muchas veces y bueno, quería compartir y agradecer sobre todo las ponencias que han estado, las escucharé otra vez en YouTube. Como ya soy un mayor del 100%, pierdo muchas cosas y las escucho 2 y 3 veces para llegar al 100%. Qué linda. Gracias. Gracias. Sí, gracias. Muy importante lo que acabas de comentar. No hemos podido entrar en absolutamente todos los ámbitos y todos los casos, pero sí, el ámbito laboral es otro de los ámbitos en los que se está dando muchísimo ciberacoso y mucha luz de gas también, ¿no? El que se está acosando o obteniendo información de la persona y utilizando el email corporativo o obteniendo datos, el teléfono, etcétera, y luego presencialmente hacer como que no ha pasado nada sobre ese acoso, ¿no? Y sobre lo que comentas, muy importante, que lo hemos resaltado también esta mañana, sobre la importancia de la conciencia colectiva y de la actuación colectiva.
¿Qué ocurre? Las cosas ocurren, pero ¿qué ocurre cuando la mayor parte de la gente que son testigos miran a otro lado y no actúan? Porque en la mayor parte de los casos que nos encontramos de carácter grave, y en todos los que no nos encontramos porque no los llegamos a saber, existen personas que ejercen el maltrato, ejercen la violencia, personas que, mujeres en este caso, que la sufren, pero también existe un gran número de personas que son testigos y que saben qué está ocurriendo y que no hacen nada con respecto a esto, ¿no? Antes una compañera en el café, ¿no?, que está aquí entre el público, me decía, es muy importante que hablemos también del apoyo o del maltrato entre mujeres, ¿no? Entonces, algo que se ha quedado un poco en el tintero esta mañana, porque eran tantas cosas las que teníamos que hablar, pero yo creo que la hemos mencionado, es que existe como un principio de empatía masculina, ¿no?, de hombres hacia hombres, ¿no?, y un principio de solidaridad entre hombres muchas veces, ¿no? Y ese principio de solidaridad identitaria y de hermandad no existe tanto entre mujeres. Y bueno, pues porque históricamente también, igual que hemos mamado el patriarcado, hemos mamado también la misoginia, ¿no? Y nos han enseñado a ser competidoras. Y mucho del maltrato lo ejercen hombres hacia mujeres, pero mucho se está ejerciendo de mujeres hacia mujeres o de grupos mixtos, y hay muchas mujeres que están siendo también cómplices de muchas de las violencias, ¿no? Me decía la compañera que me decía esto en el café, es que me daba cosa decirlo porque esto es un tema un poco tabú, ¿no?, para hablar en ámbitos feministas. Y sí, efectivamente da como rabia, ¿no?, hablar también de lo que ocurre entre las mujeres, pero yo hablaría de esto en positivo. ¿Cómo podemos lograr el que entre nosotras, adultas, pero también entre las niñas jóvenes, que se están maltratando muchos unas a otras, porque al final muchas chicas jóvenes nos están diciendo en los centros escolares que ya no son amigas de la que han vivido el ciberacoso porque es una guarra, ¿vale? Entonces, es muy importante que se está aislando a las víctimas, con lo cual el perjuicio y el daño se multiplica 1.000.000, porque no obtienen el apoyo necesario o no se para a los agresores, y al final acabamos siendo cómplices de los agresores en todo tipo de violencia y en las ciberviolencias también, ¿no? Entonces, también quería resaltarlo. Que la educación era la principal solución para todo, o la principal vía por la que había que caminar. En este tema me parece que por supuesto también, pero vamos a ver, la educación ¿dónde? Porque cargamos muchas veces a las escuelas y a los maestros con el 100% de la responsabilidad de esto, y no la tienen. La escuela está para enseñar, para cultura, para enseñarte a adquirir cultura y conocimientos, exacto, adquirir. Pero, y bueno, educación también, si ves algo incorrecto en la clase, etc. Pero la educación de ese tipo y de todos los tipos es en la casa. Y en la casa me parece, y aquí le veo una mala solución, en la casa no todos los padres están preparados. Por ejemplo, cuando Auxi mostraba ahí la hipersexualización, ¿a cuántas niñas vemos? A niños prácticamente ninguno, que estuvo ahí mostrando paquete con 8 años o con 12 años apretándose el paquete. Niñas, desde los 11 años o así, la hipersexualización es alucinante, pero es que en tu casa, tu padre o tu madre no te han dicho nada, te dejan salir enseñando el culo, hombre, o enseñando tal, que, ojo, no tiene nada que ver enseñar el culo, enseñar el pecho, quiero decir, como si fuéramos desnudos, no tiene eso por qué tener ninguna connotación negativa, pero sí las niñas que ahora mismo gustan de vestir de esa manera, bueno, estoy expresando mi opinión, pero es un poco, o sea, con la intención eso de ya empezar a ligar o tal, quiero decir, el que pase eso en una niña es normal porque a los 11 años, ¿qué vas a saber? Pero en tu casa, tus padres sí te tienen que educar y que decir que cuando un compañero, un niño o una niña te dicen tal cosa, eso no es correcto y tú tienes que evitarlo y de contestar de tal cosa. Fíjate, Lola, que durante la... O a un niño de enseñarle como yo a los niños que tienen 20 y 22 años y anda que no. De decir, y mucho menos cuando una
niña esté bebida, una amiga de ustedes, si está bebida o tal, o sea, siempre respetando, y mucho más cuando si está bebida, para protegerla además. Pero eso es en la casa. Y perdóname. No, perdona, no, lo que te quería comentar, Lola, que ya se ha hablado durante la mañana, la reivindicación de la recuperación de las escuelas de padres y madres. Y una cosa que a mí me asombra, y escuchándolas a las tres, y lo tengo que decir para seguir dando paso porque hay muchas manos, es una palabra que me ha aterrado, que es la normalización. O sea, esa palabra me la he quedado en toda la mañana y me preocupa. Yo hablo mucho, vamos a dejar que por ahí había personas que querían participar. Le voy a dar la respuesta así de por qué a partir del 2019 no han publicado sus datos. Y es que hubieron una serie de demandas contra la página porque efectivamente estaba alojando contenido que se denominó pornografía ilegal. ¿Qué significaba esto? Pues que se estaban subiendo vídeos de violaciones reales y de vídeos íntimos de muchas mujeres que no habían prestado su consentimiento. Sí, el caso que puse yo, el caso que yo hablé, es precisamente eso. Entonces, ¿qué pasó? Que hubieron una serie de demandas, el New York Times La ganaron en el 2021. importantísimo sobre ese tema, tuvieron que retirar el contenido. Ese contenido que ellos llamaban pornografía ilegal suponía el 80% de los vídeos que estaban en esa plataforma, el 80% de los vídeos que estaban en esa plataforma, y hubieron compañías como Visa o Mastercard que retiraron el apoyo a esa página. Por eso ahora tiene un perfil denominado, o yo lo denomino perfil bajo. Claro, pero ellos se han puesto en ese perfil bajo para no mostrar realmente los accesos, porque accesos si habían 42 mil millones en el 2019, no me venga a decir ahora que tienes 34 y que no, pero no lo ponen porque yo creo que realmente, y por supuesto esa demanda se solucionó en el año 2021, pero solamente con respecto a determinadas tales. Es verdad que Mastercard y tal retiraron esa posibilidad, pero ¿tú crees que de 42.000 hemos bajado mucho? Al revés, yo creo que en la pandemia del 42 hemos llegado al 97. ¿Sabes lo que voy? Entonces, los años de la pandemia, no el de la demanda, que es el 21, ¿vale? Que fue el 20, ¿no? El donde más... Entonces, por eso te digo, en ese año no han dicho ningún. Y en el no les interesa. Y en el 22 lo que pusieron fue los accesos a los ítems, ¿me entiendes? Así era lesbiano, así era tal y cual, ¿sabes? Yo creo que es muy poca vergüenza, ¿sabes? Yolanda, ¿querías comentar algo? Perdón. No, bueno, yo secundar lo que decía la compañera Esther en cuanto a las felicitaciones. La verdad que las tendencias son interesantísimas y algunas un poco desgarradoras. Entonces, lanzo más bien una propuesta de cara a la siguiente jornada, porque sea un poquito más alentador, ¿no? Y ya que vemos los datos que son tan desalentadores, yo comparto que el tema de la educación es fundamental. Importantísimo. Incluso nuestros hijos pueden ser nuestros maestros, con lo cual hay que reforzar la educación, porque ellos están obligados a estar en los centros. Los padres tenemos la opción o no de participar de esas escuelas, pero ellos si reciben esa formación pueden llegar a ser nuestros maestros. Entonces sí que me gustaría saber qué se está haciendo o qué se piensa hacer desde el ámbito educativo de cara a las próximas jornadas, digo, por si podemos tener una visión que nos dé un poco más de esperanza, porque la verdad que esto es bastante desalentador. Sí, mañana la diputada del Común lo comentó, ¿no? en su inauguración, que decía que... Como me hacen una pregunta directa, porque las próximas jornadas se planifican desde aquí, te pido la palabra. Primero agradecer, porque al final el llegar no es una cuestión tuya sola, ha sido la labor del equipo de mujeres que se trabajan el día a día el camino de la igualdad. Y aquí, pues, para mí estas jornadas han sido positivas, primero porque me he reencontrado con Verónica, que acaba de hablar, que sigue el trabajo de Gloria. Nosotros empezamos con 2 centros de información a la mujer en los años 80 y Gloria fue la primera abogada y Verónica fue la segunda del Puerto de la Cruz. Comentar que hemos ido hacia atrás, porque de tener el centro en los 80 hablo, y las casas de acogida hemos pasado a mermar los recursos y demás, pero sí que hay optimismo, y hay optimismo primero estoy súper satisfecha porque hay 3 mujeres representantes sindicales aquí,
salvando lo presente, porque todo lo demás nos suma. Pero desde luego en la sociedad del patriarcado y el neoliberalismo, que es lo que se ha planteado de esta mañana, es fundamental que asumamos que no podemos estar cargando a las familias con toda la responsabilidad de la sociedad digital y de medios, con padres y madres que no tienen la oportunidad que quizás tengamos las que seguimos en el mundo laboral, con el peso, y encima la responsabilidad que va a recaer aún en las mujeres de la educación, sí, pero el tiempo libre, escuelas, hablamos de las ideas, pero necesitamos el tiempo y la conciliación real, y realmente entender el trabajo no como lo entiende la sociedad que produce. Somos seres que producen, entonces hay que cambiar muchas cosas, y cuando planteemos cuestiones hay que saber con qué tiempo contamos. Dicho esto, agradezco la programación, felicito a Maite, que es la que ha elegido a las ponentes, ha tenido absoluta libertad, eso es verdad, pero también conocemos a Maite. Cierto. Cierto. Sabíamos que no nos iba a fallar. Yo desde luego estoy encantada con las ponentes, y a Ana, que es la persona que lleva igualdad dentro de la Diputación, porque esto es un equipo de verdad que ha puesto todo el empeño en que las cosas salieran bien. Y a Yolanda, que es la que hace la pregunta, es que es una mujer muy especial. Cuando yo ya me he reunido con ella, entonces aquí se han reunido perfiles muy especiales y muy comprometidos. Y eso ya, porque cuando me empezó, yo tenía mi opinión de lo que estaba pasando en determinado sector del cuidado en la comunidad autónoma, y cuando empezó a hablar con ella y hablamos las dos, me di cuenta enseguida de que entendía el cuidado como algo más allá de una cuestión puntual y de un número. Y el perfil que tiene Yolanda, por eso hace esta pregunta, es un perfil que necesitamos, como necesitamos a todas, como nos necesitamos. Desde luego yo acepto el reto de seguir con las jornadas, porque necesitamos conectarnos, conectar las voces que hablamos en diferentes espacios del mismo idioma, y eso ya es importantísimo para la Diputación del Común. Y el compromiso es que, desde luego, para mí los mensajes tienen que ser que nos impacten, y es lo que ha pretendido la jornada. Por lo tanto, hemos tenido mensajes impactantes, que el impacto nos sirva, como empecé, para movernos y para ponernos en la acción. Ustedes saben que la Diputación no es el Poder Ejecutivo, es el que defiende los derechos humanos, y que a veces la Administración nos responde, no nos responde. Tenemos una crisis grave con la burocracia y cómo tenemos entendida la Administración, que hasta hoy, y que habrá que cambiarla, porque si no un ciudadano, la ciudadanía va a salir corriendo. Cogemos el testigo, y yo también digo que muy bien, que quizás empecemos por una jornada donde los sindicatos tengan que estar representados y que nos digan ellos por dónde creen que debemos ir las próximas. Por lo tanto, porque también a ellos se les cuestiona, en este momento se cuestiona todo, y tenemos que hablar, que se nos oiga, y decir que eso existe, porque lo que no se ve no existe, que el ciberacoso existe, que la ciberviolencia existe, que hay un problema con la familia. Tenemos que hablar, y poner sobre la mesa es importante. Por lo tanto, recogemos el testigo. Ana, además, estoy convencida de que tirará para adelante con la segunda jornada, y bueno, pues a conectarnos de lo que se trata. Nos quedan 10 minutitos y les voy a ceder la palabra primero a Ana Lidia y luego a Ausi, y ya nos despedimos. Ana Lidia. Muchas gracias. Bueno, al hilo de lo que estaban todas comentando, yo creo que durante toda la mañana hemos hecho alusión a la importancia de los cambios individuales y colectivos. Entonces, algo que creo que es muy importante y muy alentador, y yo también tengo una edad y también llevo unos años trabajando en este ámbito, y sí es verdad que cada vez nos encontramos más, ¿no? Hay retrocesos, hay retos, hay muchos avances, pero ya se puede hablar de feminismo. Cuando yo empecé no se podía hablar de feminismo. Cada vez somos más las que nos entendemos y hablamos el mismo idioma, y esto es muy importante, y por eso la importancia que comentaba la diputada del Común de conectarnos. Y luego, muy importante, ahora que se acercan las Navidades, porque todo aporta e importa con respecto a lo que venimos hablando,
Algo que me estaba llegando desde todo esto, ¿no? Que es tan desalentador, ¿no? y que nos llega, podemos irnos de aquí muy deprimidas, ¿no? Con todos los retos que tenemos por delante. Sí que es muy importante el que reflexionemos cada una y cada uno, ¿no? Sobre cuáles son los estereotipos de género que siguen afectando a nuestra identidad. Porque los seres humanos, para sobrevivir, además de los alimentos, etcétera, etcétera, necesitamos amor y necesitamos aceptación y reconocimiento. Entonces, ¿sobre qué base hemos construido como sociedad y también individualmente nuestra autoestima y nuestro autoconcepto? Porque los hombres muchas veces les siguen inculcando que lo construyan sobre una base muy tóxica para ellos mismos y para los demás. Y a nosotras, cuando estaban hablando del tema estético, ¿no? Seguimos construyendo o potenciando que la autoestima y el autoconcepto de las niñas se construya sobre la base de su físico y sobre la cosificación que lleva a todos los problemas que venimos mencionando, ¿no? Entonces, es muy importante que reflexionemos sobre esto y que lo apliquemos a esa reflexión, a ese cambio hacia nosotras mismas y nosotros mismos y también hacia nuestros entornos más inmediatos, porque cuando hablamos de las familias, es que todos los que estamos aquí tenemos familia. Y algo que nos estamos encontrando en nuestra experiencia profesional en Opciónate es que cuando damos formación a docentes, dejan de pensar como docentes y empiezan a pensar en sus hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos o nietas. Está por encima su rol familiar que su rol como docente. Esto nos lo encontramos en todas las charlas y formaciones. Entonces, cuando hablamos de los cambios hacia familias, además de ver cómo se puede llegar a ellas a través de otros medios, es que simplemente con que hagamos un cambio, las que estamos aquí con respecto a nuestro entorno más inmediato, ya podemos marcar la diferencia. Entonces, bueno, quería aportar esto también. Sí. Bueno, pues yo simplemente, para contestar también a la compañera, que me parece muy bien, pero a mí siempre me ha gustado ver las fisuras del sistema, porque si no tenemos datos o si no vemos dónde están los problemas, y no es pesimismo, sino ver dónde está el problema para poder adoptar políticas públicas encaminadas a erradicar ese tipo de problema que tenemos, porque si no, todo va bien, todo existe y no pasa absolutamente nada. Por eso me gusta a mí en mis ponencias impactar con datos, es decir, con cosas objetivas, para que tú veas lo que está ocurriendo, no lo que nos dicen, sino lo que realmente está ocurriendo. Y para eso es importante concienciar a la sociedad, porque si no, la gente considera que la pornografía es algo bueno, es incluso en la escuela del sexo, no, es escuela para aprender violencia sexual. Entonces debemos adoptar, en definitiva, políticas públicas, pero una vez que tengamos los datos delante, que nos duelen, ¿vale? Pues poquito a poco serán menos, pero a mí en todos los ámbitos en donde haya fisuras debemos hacerlo. Decir también que ahora mismo está en vigor la directiva 2024 de mayo, donde habla precisamente también del tema de la educación y, por supuesto, entra dentro de nadita, nos va a salir seguramente en diciembre el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde habla precisamente también de un bloque específico sobre educación, sobre violencia vicaria y sobre ciberdelincuencia. Por lo tanto, los avances vamos poco a poco, pero desde mi punto de vista siempre es bueno poner encima de la mesa cuáles son las fisuras del sistema para poder erradicarlo. Gracias. Algo muy positivo lo que nos deja Ausi, y a mí no me gustaría terminar hoy sin decir que, bueno, antes comentaba Lola Tienza, periodista, tenemos a Nanda Santana, que es doctora en periodismo. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta el papel que estamos haciendo los medios de comunicación en este tema y el mal papel que estamos haciendo, que hay que ser autocríticas, no solo lo bueno, sino lo malo que estamos haciendo, y debemos de añadirlo a esas jornadas. Y no quiero terminar hoy sin recordar que, aunque hoy hemos hablado de ciberviolencia, de pornografía, de prostitución, son 40 mujeres asesinadas en lo que va de año, 30 menores sin madre, y que por favor recordemos siempre, siempre, siempre el 016. Buenas tardes.